Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro y Marian Samino. Tras el anuncio de la canonización del obispo español y beato Manuel González García, la religiosa hermana Mónica Joan, responsable de la causa, ha explicado algunos de los puntos más importantes de la vida del futuro santo y cómo su amor a la Eucaristía es un ejemplo para el mundo. El Papa Francisco ha decidido que la canonización de quien fuera obispo de Málaga y Palencia se realice el próximo 16 de octubre. Según recoge el sitio web de la Diócesis de Madrid, Joan precisó que el reconocimiento de la santidad del obispo es importante porque su forma de vivir nos puede ayudar a todos a ser santos. Su fuerte experiencia de encuentro con Jesús Eucaristía, ante lo que él denominó su sagrario abandonado, fue donde descubrió que Jesús estaba ahí aunque los hombres no iban a estar con él, agregó. Ver que los hombres tenían cerca la fuente de felicidad y no se acercaban, cambió su vida, asegura la religiosa que pertenece a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, congregación que el futuro santo fundó en 1921. Su profunda devoción a Jesús sacramentado hizo que fuera conocido como el apóstol de la Eucaristía. Ese momento cambió su vida e hizo que se orientara a que la gente conociera a ese Jesús en la Eucaristía, que está ahí por nosotros y para cada uno de nosotros, asegura la hermana Mónica. En ese sentido, apunta que el beato Manuel González tenía una misión concreta que estuvo impregnada por su amor a Jesús Eucaristía. Fue una persona entregada al pueblo, a la gente, y significativa para toda la Iglesia. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Es hora de reemplazar a Planned Parenthood, dice empresaria Provida. México. Defender matrimonio entre hombre y mujer no es discriminar, dice cardenal. Vietnam. Policía irrumpe en casa donde celebran misa y golpea a católicos. Argentina. No tengan miedo de manifestar su fe. Alienta cardenal Re a los argentinos. México. Arzobispo pide intensificar oración por la paz tras muertes en Oaxaca. Pasaremos después a las noticias nacionales. La fe cristiana influye en el voto que depositamos en las urnas, dice obispo. Se estrenará nueva película sobre San Ignacio de Loyola. El Centro Jurídico Tomás Moro lanza la campaña Yesu y Cañizares. El 30% de los profesores de religión de Baleares está a un paso de quedarse en paro. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco explica qué significa cargar la cruz y seguir a Cristo. Papa Francisco en Santa Marta. Canonización de 5 beatos el próximo 16 de octubre en Roma. Viaje del Papa a Armenia. Y terminaremos con la audiencia de este miércoles. Una empresaria Provida ha emprendido un proyecto de negocios que busca reemplazar permanentemente y con clínicas de ayuda integral para las mujeres a Planned Parenthood, la corporación abortista más grande de Estados Unidos. El caso de Brandy Swidell, de 39 años, y su proyecto Staton Healthcare ha causado tanto impacto que fue recogido en una reciente edición de la revista femenina Cosmopolitan, una publicación editorialmente favorable a la anticoncepción y el aborto. En solo 10 años, lo que era una pequeña clínica Provida se ha convertido en una red con presencia en 5 estados de Estados Unidos y en Irlanda del Norte. Swidell tiene amplia experiencia en la defensa de la vida. Ha formado parte de organizaciones como Rock for Life, Christian Defence Coalition y Youth Defence, un grupo pro-vida irlandés. En uno de los folletos publicitarios del proyecto Station se puede leer: no solo competiremos, no solo los expondremos, no solo les cortaremos el financiamiento, es hora de reemplazar a Planned Parenthood. Según informa Cosmopolitan, las clínicas Staton buscan ofrecer un amplio espectro de servicios de salud para las mujeres, tanto en temas de embarazo, enfermedades de transmisión sexual y temas ginecológicos. Además, ninguno de sus centros de salud ofrece anticonceptivos. Por el contrario, las clínicas de Swindell ofrecen lecciones de seguimiento de la fertilidad, promoviendo una integridad sexual en lo que considera un estilo de vida provida personal, positivo y proactivo, que faculta a quien lo recibe para que tome decisiones bien informadas en asuntos sexuales ahora y en el futuro. El arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, explicó que defender el matrimonio natural conformado por un hombre y una mujer
no es discriminar ni perseguir a nadie. Así lo indicó el purpurado en la homilía de la misa que presidió en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ante cientos de fieles presentes en el día en que en muchos países se celebró el Día del Padre. Las palabras del cardenal se dan después de que el 17 de mayo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunciara que promovería una reforma en la Constitución y el Código Civil del país para que se reconozca a nivel nacional el matrimonio entre personas del mismo sexo, una propuesta que permite también la adopción por parte de homosexuales que ha recibido fuertes críticas de los obispos de México y de la ciudadanía. En la homilía, el cardenal Rivera explicó que defender nuestra fe y nuestros principios, como el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, o el derecho de los niños, no es odiar ni discriminar, ni perseguir a nadie. Asimismo, usar el lenguaje de la Sagrada Escritura para llamar mal al mal y pecado al pecado no es un lenguaje de odio, pues si realmente amamos a alguien tenemos que decirle la verdad. Nadie ama realmente disimulando la verdad y usando la mentira, aseguró. Reiteró que la fe en Jesús nos invita a dar la vida, incluso a ofrecerla en el martirio, pero jamás a quitarla a nadie. Jesús denunció y nos llama a denunciar el pecado, pero nunca a odiar a los pecadores. Incluso el Señor nos dice que si queremos ser perfectos, debemos amar a los que nos odian, a no devolver mal por mal, a amar a nuestros enemigos y a rezar por ellos, continuó. El arzobispo primado de México alentó también a no olvidar que todos somos hijos de Dios, que tenemos una dignidad única. La Iglesia no odia a nadie. La Iglesia tiene innumerables enemigos, pero ella no es enemiga de nadie. Y la voluntad de la Iglesia no es la de condenar a nadie, sino que es la misma de Jesús, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Unos 70 católicos vietnamitas que celebraban misa en una casa fueron atacados por cerca de 30 policías, quienes ingresaron violentamente para interrumpir la Eucaristía que era presidida por el padre Joseph Nguyen Van Tan. El hecho ocurrió en el pueblo de Mount Coun, en el noreste de Vietnam. La policía hizo ruido, exigieron las identificaciones personales de los fieles y los forzaron a salir de la casa, informó una fuente a UCA News. La fuente añadió que los policías también golpearon a 3 personas que usaron sus móviles para grabar sus acciones. Los vídeos fueron borrados por los agentes. Además, detuvieron a uno de los asistentes y lo forzaron a decir que estaba causando desorden público y a prometer que no volvería a participar en una misa. La misma fuente explicó que los fieles habían pedido permiso a las autoridades para construir una iglesia. Sin embargo, fueron rechazados en múltiples ocasiones. Para poder celebrar misas y encuentros de oración, los fieles de la zona se reúnen en casas concedidas por algunos fieles a pesar del riesgo, pues estas actividades religiosas son consideradas ilegales por las autoridades comunistas. El enviado del Papa cardenal italiano Giovanni Battista Re se dirigió a los 300.000 fieles que participaron en la misa de clausura del 11 Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán y los instó a no tener miedo y manifestar su fe porque la Eucaristía es el gran motor de la vida cristiana. Este congreso es una fuerte llamada a acercarnos a Cristo y desde él y con él aprender qué significa ser cristianos. Es una llamada a no tener miedo a llamarnos cristianos y a manifestar nuestra fe, afrontando con rostro descubierto la cultura dominante que quiere imponer modelos de vida sin Dios, dijo. El cardenal Re dijo que la Eucaristía es un aliciente para reconstruir el tejido cristiano de la sociedad y el punto de partida para la tan deseada nueva evangelización, ante la gran necesidad de reedificar la familia y la sociedad sobre la roca de la fe en Dios y de su amor misericordioso. La Eucaristía es luz que nos hace atentos y sensibles a las situaciones indignas del hombre y de la mujer. Es reconocer a Cristo en la hostia santa. En efecto, lleva a saber reconocerlo también en los hermanos y abre nuestro corazón para salir al encuentro de toda pobreza. A la Virgen de Luján, patrona de Argentina, confiamos los frutos de este Congreso Eucarístico Nacional. A ella nos consagramos implorando su ayuda para ser verdaderos cristianos, testigos del amor misericordioso de Dios, manifestado al mundo en el misterio de la Eucaristía, concluyó. Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, que presidió la misa de la tercera jornada, enfatizó que la Virgen María vino para quedarse y, como en los comienzos de la patria, sigue animando la evangelización del pueblo argentino. Es madre solícita cuando sus devotos la invocan con fe, en cualquier parte, pero de un modo singular recibe a sus hijos en los numerosos santuarios que la tienen por patrona y señora. Nuestro corazón se estremece de alegría al ver las imágenes de la Virgen que nos visitan.
Ellas son las ventanas del cielo por donde Dios se asoma para mirar a sus hijos con misericordia, dijo. El arzobispo de Antequera, Oaxaca, en México, Monseñor José Luis Chávez Botello, hizo una llamada a intensificar las oraciones por la paz tras los enfrentamientos entre autoridades y el sindicato de maestros, que ha dejado como saldo al menos 7 muertes. Desde el 11 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el estado de Oaxaca, al sur de México, realizó una serie de manifestaciones contra la reforma educativa emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las protestas incluyeron el bloqueo de autopistas que comunican con Ciudad de México y los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, el 19 de junio se desplegaron 800 agentes. Durante el enfrentamiento entre manifestantes y autoridades, fallecieron al menos 7 personas y 51 resultaron heridas. Las autoridades responsabilizaban a presuntos infiltrados entre los manifestantes, pues civiles hasta ahora no identificados realizaron disparos de arma de fuego en contra de los elementos de seguridad pública y de la población civil. En un comunicado publicado el 20 de junio, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, lamentó profundamente el fatal desenlace del 19 de junio y expresó su solidaridad con las familias de los que fallecieron y de los que resultaron heridos. El prelado señaló que la Iglesia, como institución comprometida en la protección y defensa de la vida, abrió sus puertas para dar atención a todas las personas sin distinción, para brindar los primeros auxilios a quien lo necesitara. Intensifiquemos la oración a todos los niveles, exhortó, tanto la oración personal, en familia, en los grupos y movimientos apostólicos, en todas las comunidades y parroquias, para que Dios mueva los corazones de todos. El prelado dijo: invito a unirnos todos espiritualmente para que estemos donde estemos, al toque de las campanas de todos los templos y capillas, recemos el Ángelus a las 12 horas y a las 6 de la tarde el rezo del Santo Rosario, preferentemente en los templos. Los jueves también a las 6 de la tarde celebraremos la hora santa y la misa diaria a las 7 de la tarde, recordando esta intención. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, afirmó que la fe cristiana convertida en caridad política debe influir en las decisiones que tomamos en los campos del interés general, la convivencia entre todos, la justicia en el mundo. En su habitual carta semanal, el prelado respondió así a los que afirman que una cosa es la fe y la vida cristiana y otra cosa es la vida pública y la vida política. A ellos también les indicó que aunque son aspectos que pueden diferenciarse, quien vive su fe de verdad se da cuenta de que la luz potente de la fe le ayuda al discernimiento de sus decisiones públicas y políticas. Por eso el prelado asegura que la fe y la moral cristiana influyen en la decisión del voto que depositamos en las urnas. En estas elecciones está en juego de manera especial el futuro de nuestro país. El hecho de no haber conseguido un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para gobernar es un factor preocupante que nos debe hacer reflexionar a todos, precisa Monseñor Fernández. En ese sentido, el obispo de Córdoba ha recordado que vivimos no solo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, como recuerda con frecuencia el Papa Francisco. Por eso recuerda en su carta que la libertad es conquista humana y base de otros muchos derechos, entre ellos la libertad religiosa. Una libertad que el prelado define como la capacidad de confesar la propia fe en privado y en público, la libertad de elegir el tipo de educación que se prefiera para los hijos, que son hijos de los padres antes que del Estado. El respeto por la vida desde su concepción también es fundamental, según afirma el obispo, ya que desde ese momento ya hay un ser humano hasta su muerte natural, sin cortarla artificialmente. En ese sentido también pide que se favorezca la familia y la vida, ya que la familia no es un problema, es la solución, y que se promocionen los puestos de trabajo, de manera que todos tengan acceso a un trabajo digno y estable, con el que subsistir y ayudar a su familia. Unas exigencias que, según recuerda Monseñor Fernández, han de ser tenidas en cuenta al depositar nuestro voto. En julio se estrenará una nueva versión en inglés sobre la vida del fundador de la Compañía de Jesús, titulada Ignacio de Loyola, uno de los santos más famosos de la Iglesia. La película narra la historia de Íñigo, un joven soldado noble que tras ser herido en combate tiene un proceso de conversión. También se centra en el combate espiritual del santo y cómo surge la espiritualidad ignaciana, que le llevó a fundar la Orden de los Jesuitas que perdura hasta la actualidad. La película fue producida por la Jesuit Communication Foundation, que está ligada a la provincia filipina de la Compañía de Jesús.
El pasado 14 de junio se presentó una parte del largometraje en el Palacio de San Carlo en el Vaticano. Fue dirigida y escrita por el filipino Paolo Dai, que se formó en instituciones jesuitas. Fue grabada en Filipinas y en el norte de España. San Ignacio de Loyola es interpretado por el actor español Andrés Muñoz. Muñoz dijo en una entrevista concedida a la revista Brit.es que interpretar a San Ignacio de Loyola fue muy enriquecedor. He crecido como persona y como actor. Es un papel que cualquier actor en el mundo querría interpretar. Soldado de la corona española que termina convirtiéndose después de un largo camino en un santo. Sin duda alguna, ha sido una de las mejores cosas que me ha ocurrido en la vida. Íñigo de Loyola me hizo conectar mucho con la tierra, que en definitiva es la esencia de un guerrero, lo terrenal. Ignacio de Loyola me transportó a otros niveles absolutamente inimaginables. Un nivel espiritual muy elevado que él dejaría muy bien plasmado para la posteridad en sus ejercicios espirituales, expresó. El Centro Jurídico Tomás Moro ha lanzado una campaña de apoyo y solidaridad con el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por los ataques recibidos por el lobby gay tras sus declaraciones en las que criticaba la ideología de género y el daño que estas ideologías hacen a la familia. Tras emitir su opinión durante una homilía, el cardenal incluso fue denunciado por apología de delitos de odio, algo que motivó el respaldo de miles de católicos a través de una alerta lanzada por hazteoír.org. A este apoyo masivo se suma ahora el del Centro Jurídico Tomás Moro, que explica en 4 puntos su respaldo a Cañizares. Repugna a nuestra conciencia utilizar la neolengua que exige que hablemos de género en vez de sexo. Pensamos que la familia está siendo gravemente atacada por la política con apoyo de grupos feministas y de género. Pensamos que la ideología de género es perversa y constituye una dictadura silenciosa destructora de la humanidad. Y pensamos que socialmente no se hace lo suficiente para defender a la familia y a los nazisturios. El Centro Jurídico Tomás Moro ha bautizado esta campaña como Jesús Cañizares, Libertad para la Verdad, con el objetivo de dotar a la ciudadanía de una herramienta y una imagen para difundir en las redes sociales y proclamar una vez más que la ciudadanía española es lo suficientemente inteligente y valiente como para no ser fácilmente dominada por ideologías totalitarias. Los profesores de religión de las Islas Baleares pueden tener sus días contados. El gobierno de las islas, en manos del PSOE con el apoyo de Podemos, quiere realizar un ERE en este profesorado y después reducirle sus clases de 90 a 60 minutos semanales. Y es que dado la reducción de jornada que ha sufrido este colectivo, la intención del gobierno isleño es eliminar los contratos fijos por contratos por horas a partir del curso que viene. Se trata de un modelo que no existe con ningún otro grupo de profesores de ninguna materia. Si trabajas 6 horas a la semana, se pagan 6 horas. Un modelo con que el 30% de la plantilla de profesores de religión se quedará en la calle, unas 200 familias según denuncia el sindicato que les representa. El gobierno lo ha llamado ajuste no traumático, una decisión que ha tomado sin hablar con ningún colectivo ni sus representantes sindicales. Es por ello que se ha convocado una manifestación frente a la Consejería de Educación de las Islas Baleares para protestar por la situación de este colectivo. Desde el sindicato Federación de Enseñanza de Unión Sindical Obrera, ha reprochado al gobierno que el modelo laico que se pretende imponer sutil y progresivamente tampoco responde al respeto por la diferencia. Resaltan que en el apartado 3 del artículo 27 de la Constitución se garantiza a los padres el derecho de que sus hijos reciban la formación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, un aspecto que con el gobierno socialista no parece coincidir según el sindicato. Además, los profesores han lanzado una campaña para recoger firmas contra el ERE de los socialistas y llevan ya más de 1.700 firmas. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Invitó el Papa Francisco a reflexionar en sus palabras previas al rezo del Ángelus Dominical, donde explicó a los fieles qué significa cargar con la cruz personal para seguir al Señor y llevarlo a un mundo que tiene más que nunca necesidad de Cristo. Desde el balcón del Palacio Apostólico, el Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio del día para explicar a los fieles las palabras de Jesús cuando dice: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga». No se trata de una cruz ornamental o ideológica, señaló Francisco, sino es la cruz de la vida, es la cruz del propio deber, la cruz del sacrificarse por los demás con amor, por los padres, por los hijos, por la familia, por los amigos, también por los enemigos. El pontífice señaló que en el asumir esta actitud, estas cruces,
Siempre se pierde algo. No debemos olvidar jamás que el que pierda su vida por Cristo la salvará. Es perder para ganar. Y recordemos a todos nuestros hermanos que todavía hoy ponen en práctica estas palabras de Jesús, ofreciendo su tiempo, su trabajo, sus fatigas e incluso su propia vida para no negar su fe a Cristo. El Papa recordó a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro que Jesús, mediante su Santo Espíritu, nos dará la fuerza de ir adelante en el camino de la fe y del testimonio, hacer aquello en lo cual creemos, no decir una cosa y hacer otra. Y en este camino siempre está cerca de nosotros y nos precede la Virgen. Dejémonos tomar de la mano por ella cuando atravesamos los momentos más oscuros y difíciles. En la homilía que el Papa Francisco realizó en la misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, habló de la importancia de no juzgar a los demás, puesto que el único que puede hacerlo es Dios, y de mirarse en el espejo antes de hacerlo. Todos queremos que en el juicio final el Señor nos mire con benevolencia, que el Señor se olvide de tantas cosas feas que hemos hecho en la vida. Si tú juzgas continuamente a los otros, con la misma medida serás juzgado, recordó. Mírate al espejo para ver cómo eres. ¿Por qué miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo nos califica el Señor cuando hacemos esto? Una sola palabra: hipócrita. Quita antes la viga de tu ojo y entonces verás bien para quitar la brizna del ojo de tu hermano. El Papa comentó así el Evangelio del día y mencionó que parece que el Señor se enfada un poco aquí y llama hipócrita a aquel que se pone en el lugar de Dios. Se trata de algo que quiere el demonio, como ya hizo con Adán y Eva, ponerse en el lugar de Dios, repitió. Por eso es tan feo juzgar. El juicio solo es de Dios, solo es suyo. A nosotros nos corresponde el amor, la comprensión, rezar por los otros cuando vemos cosas que no son buenas, pero también hablarles a ellos. Mira, yo veo esto y quizás... Pero nunca juzgar, nunca. Esto es hipocresía. Cuando uno juzga nos ponemos en el puesto de Dios, pero nuestro juicio es un pobre juicio, y nunca puede ser un juicio verdadero. Que el Señor nos haga entender bien estas cosas, concluyó. El Papa Francisco presidió un nuevo consistorio ordinario público para la canonización de 5 beatos que serán inscritos en el Libro de los Santos el próximo domingo 16 de octubre. Este mismo día también serán canonizados 2 beatos muy queridos de América, el mexicano José Sánchez y el argentino José Gabriel del Rosario Brochero. Entre los nuevos santos está el español Manuel González García, quien fuera obispo de la ciudad de Palencia y fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Los demás son el mártir francés Salomón Leclerc, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Lodovico Pavoni, sacerdote italiano, fundador de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, Alfonso María Fusco, sacerdote italiano y fundador de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista. También Sor Elizabeth de la Santísima Trinidad, Elizabeth Cáceres, de Francia, monja profesa de la Orden de las Carmelitas Descalzas. El Papa Francisco se encuentra en Armenia, primer país cristiano del mundo, donde ha rendido homenaje a las víctimas del genocidio, entre 1,5 millones y 2 millones de personas asesinadas a manos de los jóvenes turcos que gobernaron en el Imperio Otomano de 1915 a 1923. Se trata del viaje 14 del Papa Francisco y el 22 país que visitará, y tiene como lema visitar al primer país cristiano, en referencia a la conversión de Armenia en el año 301, gracias a San Gregorio el Iluminador. El país cuenta con una población de poco más de 3 millones de personas, de las cuales unos 280.000 son católicos. En la presentación del viaje, el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, subrayó que la visita se desarrolla en 2 etapas en el Cáucaso, puesto que a finales del mes de septiembre el pontífice visitará también Georgia y Azerbaiyán. El padre Lombardi explicó que con el viaje el Papa quiere visitar la comunidad católica de Armenia para animarla y manifestar a todo el pueblo su cercanía, su ayuda y amistad. San Juan Pablo II visitó también este país en 2001, donde afirmó que la persecución y masacre fue un auténtico genocidio. En una declaración conjunta junto al patriarca armenio, el Papa polaco dijo: el exterminio de 1,5 millones de cristianos armenios, en lo que se considera generalmente como el primer genocidio del siglo XX, y la siguiente aniquilación de miles bajo el antiguo régimen totalitario, son tragedias que todavía perduran en la memoria de la generación actual. Esos inocentes que fueron asesinados sin motivo no han sido canonizados,
pero muchos de ellos fueron ciertamente confesores y mártires por el nombre de Cristo. Señor, si quieres, puedes purificarme. Así comenzó el Papa Francisco una nueva catequesis sobre la misericordia en la audiencia general de este miércoles. En la plaza de San Pedro, Francisco explicó que esta es la petición de ayuda que un leproso dirige a Jesús. Este hombre no pide ser sanado solamente, sino ser purificado, es decir, resanado integralmente en el cuerpo, en el corazón. El Papa recordó cómo la lepra era la peor enfermedad que uno podía tener en aquella época, y aquel que la sufría no podía acercarse a nadie ni entrar en el templo, lejos de Dios y lejos de los hombres. Era triste la vida de estas personas, comentó. Pero el leproso no se resigna y entra en la ciudad para encontrarse con Jesús, a pesar de tenerlo prohibido. Todo lo que este hombre considerado impuro hace y dice es expresión de su fe. Reconoce la potencia de Jesús. Está seguro de que tiene el poder de sanarlo y de que todo depende de su voluntad. La súplica del leproso muestra que cuando nos presentamos a Jesús no es necesario hacer largos discursos. Bastan pocas palabras acompañadas de la plena confianza en su omnipotencia y en su bondad. Tras presentarse ante los sacerdotes, el leproso da testimonio de Jesús y de su autoridad mesiánica, precisó el Papa. Francisco pidió a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro pensar en las miserias que posee cada uno. ¿Cuántas veces las cubrimos con la hipocresía de las buenas maneras? Y entonces es necesario estar solos, ponerse de rodillas ante Dios y rezar: Señor, si quieres, puedes purificarme. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Moro. Hasta la próxima semana.